¿Qué lecciones nos deja el fichaje de Riqui Puig por Los Ángeles Galaxy, ¿no? Ahora que parece que Riqui Puig ya pone rumbo a Estados Unidos, de que va a firmar por 3 años con Los Ángeles Galaxy y que por lo tanto dará por finalizada esta etapa en el Barça a sus 22 años y después de 3 años y medio, poco más de 3 años y medio, de que debutara con el primer equipo del Barça. Al final es cierto que se va mucho más lejos de lo que nos podíamos imaginar o incluso esperar los aficionados del Barça, ¿no? Seguramente todos los aficionados del Barça esperábamos que fichara, cedido sobre todo por un equipo cercano al Barça, ¿no? Donde poder seguirlo los fines de semana, en una liga europea, competitiva, en un ambiente similar al que se podía llegar a encontrar aquí, para sobre todo verle con la mira de a ver cuándo está preparado para volver. Pero parece que el fichaje de Riqui Puig va en otra dirección, ¿no? A menos a corto plazo, esta decisión parece que no va encaminada a volver en el Barça, quizá a medio o largo plazo, es un jugador muy joven, todavía con mucha carrera por delante, pero de momento, al corto plazo, parece que esa decisión no se encamina a volver al Barça. ¿Y qué es la MLS? Bueno, ayer hubo una luz de críticas a la Liga Norteamericana y la Liga Norteamericana no tiene nada que ver con la liga que era hace 7 o 8 años. Los que se imaginan la Liga MLS de ahora como la que era hace 7 u 8 años no tiene nada que ver. Es una liga que incluso ahora empieza a exportar talento. Hay jugadores que empiezan jugando en equipos norteamericanos que al final acaban viniendo a Europa. Por lo tanto, es cierto que es una liga que está evolucionando, pero seamos francos, es una liga que está a años luz de las grandes ligas europeas, no solo de las 5 grandes que todos podemos tener en mente, sino de las 7 o 8 que podían venir detrás. Las ligas holandesas, la belga, pues seguramente son ligas que aún así son mucho más potentes a nivel de talento futbolístico que lo que es la liga norteamericana. Pero ¿qué lecciones deberíamos sacar de este caso de Riqui Puig, ¿no? Otro jugador de la cantera sobre el que se puso muchísima responsabilidad encima, sobre el que se quiso incluso, ¿no? Parte del periodismo vio en él la reencarnación de ciertos jugadores históricos del Barça, le pusieron mucha presión a sus espaldas y al final pues no ha acabado en fracaso, porque la carrera de Riqui Puig ni mucho menos es un fracaso, pero no ha acabado asentándose en el Barça, ¿no? Y ahí va el primer punto, que creo que aquellos que quieran leer la salida de Riqui Puig como un fracaso se equivocan, y se equivocan de largo. Porque además estaríamos lanzando un mensaje horroroso a los jóvenes jugadores que ahora con 8, 10, 12 años aspiran alguna vez a jugar en el Camp Nou o aspiran a ser futbolistas profesionales. Que Riqui Puig con 22 años esté en el Barça y haya podido contar o ser parte de esa plantilla de 24, 25, 26 jugadores que tiene el Barça, ya es un logro, ya es un éxito. Y si ahora encima va a seguir compitiendo en una liga competitiva como es la MLS, pues mejor para él. No es un fracaso lo que ha hecho Riqui Puig en el Barça, ni mucho menos. Pero es que además creo que a nivel de entorno del Barça o incluso internamente se tendrían que hacer varias reflexiones para que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado varias veces con muchos futbolistas que salen de la masía. Y es que con Riqui Puig es verdad que también se dio como un fenómeno casi que por circunstancias de casualidad se puso en él demasiado foco, ¿no? Riqui Puig explotó en el primer equipo, en esa gira por Estados Unidos del equipo de Valverde. Todos recordaremos el amistoso frente al Milan, donde Riqui Puig brilló, ese amistoso, esa pretemporada de 2018, donde Riqui no solo brilló, sino que además incluso Gattuso, el entrenador del Milan en ese momento, fue el que alabó la figura de Riqui Puig y lo que comparó con grandes jugadores del Barça, ¿no? Además se daba la circunstancia de que Andrés Iniesta había dado por finalizada su etapa en el Barça unos meses antes, ¿no? La temporada 2017-2018 fue la última de Iniesta, en verano de 2018 aparece Riqui Puig y aquellos que no lo conocían ven en el joven de Matadepera pues la reencarnación del jugador manchego, ¿no? Y ahí seguramente empezó, sobre todo la prensa, que empezó a compararle con Andrés Iniesta, empezó lo que serían pues 3 años y pico de casi travesía por el desierto, ¿no? Riqui Puig no se ha podido asentar con ningún entrenador que ha tenido, Valverde no lo usaba, Koeman no lo usaba, es cierto que Quique Setién llevó unos momentos por temas de lesiones, incluso por falta de rendimiento de muchos jugadores, acabó recurriendo a Riqui Puig, pero no logró hacerse un hueco, ¿no? En el 11 titular. Y finalmente llegó Xavi y tampoco no fue así, ¿no? Cuando seguramente veíamos en Xavi la última esperanza para que Riqui Puig se asentara, se hiciera un hueco en el primer equipo, no como titular, pero al menos como un jugador que contara con minutos, ¿no? Para mí hay 3 lecciones claras que deja el caso de Riqui Puig. La primera es que tenemos que tener paciencia, y paciencia de verdad, y paciencia en el entorno, tanto los que queremos que triunfen ya como los que creemos que no va a triunfar.
Riqui Puig ha acabado generando, sobre todo por esa red de periodistas que día sí, día no recordaban a los entrenadores el caso Riqui Puig, ha acabado generando que parte de la afición pues no estuviera muy de acuerdo en seguir intentando darle oportunidades a Riqui Puig, ¿no? Creo que es bueno que como entorno tengamos paciencia con los jugadores jóvenes, que esa prensa que al minuto cero quería a Riqui Puig de titular y que atizaba día sí y día también a Valverde y a Koeman sobre todo por no contar con Riqui Puig, que tengan paciencia de verdad, que los entrenadores seguramente de algo saben, ¿no? Y ahí es importante que tanto desde dentro como fuera del club tengamos paciencia con los jugadores jóvenes. Y el segundo punto es también relacionado con eso, que no se les compare con jugadores que no tienen comparación. Es absurdo que Riqui Puig, en el primer amistoso que hace con el primer equipo, se le quiera comparar con Andrés Iniesta y que haya portadas comparando a Riqui Puig con Andrés Iniesta. Porque entiendo que es marketing, entiendo que hay parte de los periodistas que viven de eso, pero como entorno tenemos que entender que Andrés Iniesta, que Xavi Hernández, que Sergio Busquets y claro, Leo Messi, son futbolistas irrepetibles. Y que Riqui Puig, por muy bueno que llegue a ser, no tendrá la carrera de Andrés Iniesta. Quizá la tendrá mejor, no lo sé, ojalá, pero no la tendrá como Andrés Iniesta. Intentar compararles con esos jugadores les añade una carga a ellos y a los aficionados que esperan ciertas cosas de él que es absurda cuando un jugador tiene 19 o 20 años. Y ya por último, creo que la tercera lección es que el entorno tiene que empezar a confiar más en los entrenadores. Y en los entrenadores del Barça que están puestos ahí por algún motivo. Y sobre todo me remito porque a Koeman y a Valverde se les atizaba en cada fin de semana. Cada pospartido que no jugaba Riqui Puig se atizaba a Valverde y a Koeman por no contar con él. Y cuando apareció Xavi, Riqui Puig dejó de existir para muchos periodistas. Los periodistas que atacaban a Koeman, atacaban el proyecto de Koeman por no contar con Riqui Puig, de golpe y porrazo dejan de hablar de Riqui Puig, entienden sin preguntar las razones de Xavi de no contar con él y Riqui Puig desaparece de escena. Pues ni una cosa ni la otra. Seguramente estos periodistas hubiese sido muy sano que preguntaran el por qué Riqui Puig seguía desapareciendo de las convocatorias, no contaba con minutos con Xavi, y también hubiese sido bueno que después de preguntarle 25 veces cada antes y después del partido a Valverde y a Koeman de por qué no contaban con Riqui Puig, que también se los hubieran creído, ¿no? Creo que como entorno la reflexión tiene que ser de primero paciencia, nada de comparaciones y después confiemos un poco en nuestros entrenadores, ¿no? Si ahora Xavi es el líder de este barco, antes lo habían sido ciertos entrenadores que por algo habían tomado esa decisión. No puede ser que en su momento se discutieran todas y ahora no se discuta ninguna. Esperemos que Xavi ya cuente, eso sí, con el beneplácito, ¿no? con el beneficio de la duda y sabemos que las decisiones que tome Xavi van a ir por buen camino. Ahora esperemos que como entorno aprendamos a tener paciencia y a no compararles con los grandes.